Cuando me escoltaron a la capital entre tambores y gons, aún era principios de primavera. La hierba crecía, los oropéndolas cantaban, el agua y los árboles resplandecían de vida. Todo estaba impregnado de la belleza de la estación. Cuando partí desaliñado y reducido a un pequeño bulto de tela, ya era finales de la primavera del año siguiente. Gasté 1 o 2 colas de plata para contratar una escolta de seguridad que se dirigía al sur, un grupo que protegía las caravanas de mercaderes en el camino, con la intención de viajar con ellos a Jiangnan. La líder, la maestra Wong, era una mujer robusta y de buen corazón. Al verme una joven que viajaba sola y con velo, me advirtió con dulzura: «Este camino no es seguro, señorita. Es un viaje difícil. ¿Está segura de que quiere ir?» Sonreí y le agradecí su preocupación, pero insistí en partir de todos modos. Me cuidó durante todo el camino contándome historias de sus años escoltando caravanas. Incluso me enseñó algunas frases en el dialecto local de los pueblos ribereños del sur. Cada vez que hablaba, sus ojos se entrecerraban al sonreír y las finas líneas de expresión en el rabillo del ojo se juntaban con ternura. «Mi hija se casó en Jesu», me dijo una vez. «Voy a visitarla en este viaje». Antes de que dejara de beber, me recomendó a un agente inmobiliario de la ciudad que se dedicaba a alquileres y me dijo que me estableciera pronto. Su forma de hablar, tan llena de cariño, me recordó a la de una madre con su hija. Su amabilidad me conmovió profundamente. Le estaba muy agradecida y quería corresponderle, pero todas las cosas valiosas que una vez pertenecieron a Lu Zhengfeng se habían reducido a cenizas hacía mucho tiempo. Tras pensarlo un rato, deslicé discretamente una pequeña hoja de oro en su bolso. Era un regalo de Año Nuevo de la emperatriz. Incluso las doncellas anónimas del palacio recibían 2 cada una, nada demasiado raro o valioso fuera del palacio. Así que regalarlo no me pareció inapropiado. Antes de que pudiera darse cuenta o negarse, aceleré el paso, desapareciendo entre la multitud como una paloma blanca que extiende sus alas y vuela libre. Como ya había llegado a Yangzhou, lo primero que necesitaba era un lugar donde alojarme. La inmobiliaria fue fácil de encontrar, era la segunda tienda a la izquierda de la calle principal del Mercado Oeste. El dependiente hablaba el dialecto oficial y me saludó cordialmente nada más entrar. No tenía grandes exigencias. Una casita con patio, idealmente con un local comercial a la calle. Si el dueño prefería venderla en lugar de alquilarla, no me importaba pagar más. Al ver que hablaba en serio sobre la compra, el empleado se palmeó el pecho y me prometió que podría mudarme antes del toque de queda nocturno. Efectivamente, los 2 primeros sitios no me convencieron del todo. Pero en cuanto entramos al patio trasero del tercero, me enamoré. No estaba en una ubicación privilegiada. No en el bullicioso Mercado Oeste, sino en una tranquila callejuela cerca de la puerta este llamada Anning Alley. Aún así, el patio estaba limpio y completamente equipado. Era evidente que el anterior propietario valoraba el orden y la pulcritud. Gruesas enredaderas de yedra trepaban por el tejado de tejas rojas y se extendían a lo largo del muro del patio hasta la azotea. En la esquina del muro de ladrillo gris se alzaba un viejo árbol de acacia, frondoso y verde. El patio trasero parecía un pequeño mundo aparte. Incluso había un pequeño local comercial frente a la casa, con espacio suficiente para montar un puesto o colocar 2 o 3 mesas. Decidí en el acto, le di al dependiente unas monedas y le pedí que llevara la escritura y los papeles de los impuestos a la oficina. Me guardé el dinero y salí corriendo a ocuparme del asunto. Cuando me devolvieron el contrato sellado en rojo, el patio pasó a ser oficialmente mío. El empleado me felicitó efusivamente, con el rostro lleno de envidia. No dije nada, solo sonreí. Pero por dentro me sentía como si hubiera bebido un puñado de agua fresca en el día más caluroso del verano. Cuando por fin me quedé solo en el patio, lo comprendí. Ahora tenía un hogar. Al ver el nombre escrito en la escritura, no pude evitar reír a carcajadas, llena de alegría. No decía Área de Zhao. No decía Liu Xingfang. Escrito pulcramente con tinta y sellado con el sello oficial, se leía Jin Xiaoman. Zhao Area fue mi primer nombre. Nací en el condado de Guayán, cerca de la capital. Mis padres no paraban de tener hijos, uno tras otro. Y pronto éramos demasiados para alimentar. Éramos tan pobres que varios teníamos que compartir un solo pantalón. Cuando ya no podían mantener a tantos hijos,
mi hermana mayor fue vendida como niña novia a un hombre discapacitado. Cuando me tocó a mí ser vendida, la dueña de la panadería del condado, la señora Wang, casualmente visitó nuestro pueblo para comprar brotes de atún frescos. Me miró y dijo, justo necesitaba una ayudante en mi tienda. Así pues, medio vendida y medio regalada, me convertí en su aprendiz. No recibía sueldo, pero me daban 2 bollos al vapor al día y podía dormir en la tienda por la noche. La señora Wang tenía una lengua afilada, pero un corazón tierno. Aunque rara vez me sonreía y a menudo me ordenaba que le sirviera el té o le diera un masaje en los hombros, en realidad me trataba como a su aprendiz. Salvo la receta secreta de su familia para el relleno de los bollos de los 5 tesoros, me enseñó todo lo que pudo. La vecina, la hija del dueño de la tienda de gachas, apodada Daniu, moría de envidia. A menudo se quejaba conmigo, lo único que me dejan hacer es cortar leña y lavar las verduras, refunfuñaba. Si toco la olla, me colgarán y me azotarán con una vara hasta que suplique clemencia. Te envidio mucho, Aria. ¡Qué suerte tienes! Siempre lo decía con un tono envidioso. Y sinceramente yo estaba de acuerdo. Pensaba que mi vida seguiría así, sencilla y tranquila. Cuando fuera mayor, me casaría con un hombre de otro condado, abriríamos una pastelería juntos y tendríamos un bebé regordete. Pero al cumplir 18 años todo cambió. Mi hermano pequeño llegó corriendo, sin aliento, gritando que había invitados importantes en casa. 4 o 5 guardias flanqueaban la plaza con las espadas al cinto. Varias ancianas ricamente vestidas descendieron de un carruaje, ayudadas por jóvenes doncellas. En cuanto me vieron, rompieron a llorar y me abrazaron efusivamente. Me quedé paralizada, temerosa de moverme, aterrada de manchar sus batas de seda. Después de llorar un buen rato, empezaron a llamarme señorita. Dijeron que me habían cambiado al nacer, que una nodriza me había cambiado, que yo era la hija legítima de la casa del duque y que me parecía muchísimo a la duquesa cuando era joven. Dijeron que era hora de que volviera con mi verdadera familia. No podía creerlo. Era algo que solo pasaba en los cuentos. Me quedé allí rígida y aturdida, dejándolos hacer lo que quisieran. Me cambiaron la ropa por una túnica de seda que se sentía resbaladiza al tacto, me sujetaron el cabello con 12 pesadas horquillas doradas y me colocaron pulseras tintineantes en las muñecas. Finalmente parecieron satisfechos, diciendo que era la última moda entre las damas nobles de la capital. Cuando me miré disimuladamente en el espejo, parecía un expositor de joyas. Mis padres estaban encantados. Aceptaron 20 monedas de plata y nos despidieron con respeto. De la noche a la mañana, mi destino dio un vuelco. De ser una sirvienta cubierta de barro que apenas sobrevivía, me convertí en una joven noble. Cuando por fin me llevaron a la capital, a la mansión del duque de Inglaterra, mi madre biológica me abrazó y volvió a llorar desconsoladamente. Mi padre biológico, el duque, permanecía allí con los ojos enrojecidos. Tras un largo silencio, señaló a una hermosa joven a su lado, de mejillas sonrosadas, grácil y serena. Deberías llamarte Genue, dijo, pero después de criar a tu hermana durante tantos años, los sentimientos crecen. No puedo simplemente despedirla. De ahora en adelante te llamarás Xiongfang. Y así me convertí en Liu Xiongfang, la segunda dama de la casa del duque de Inglaterra. Incluso de camino al sur, ya planeaba mis próximos pasos. No importaba cuánta plata llevara en mi bolsa, algún día se me acabaría. Tuve que hacer planes con anticipación. Cuando vi el pequeño y pulcro local, lo decidí. Abriría un puesto de desayunos vendiendo fideos de caza y bollos al vapor. Cada familia noble del imperio tenía sus propias recetas secretas, transmitidas únicamente por lazos de sangre o compartidas entre parientes políticos. El bollo de los 5 tesoros de la familia Liu era especialmente famoso. A diferencia de los bollos comunes, este relleno combinaba carne de cerdo, pollo y champiñones finamente picados y marinados. Luego se añadieron gambas enteras y trozos de castaña de agua crujiente. Envuelto en una fina lámina de masa, se cocinó al vapor hasta que el aceite brilló a través de ella. Jugoso, aromático y con un crujido delicioso al morderlo. Kaifeng y Yangzhou estaban separadas por 1400 li. Un bocadillo al estilo de Kaifeng sin duda resultaría novedoso y original aquí en Yangzhou. En cuanto a los fideos de caza, eran aún más sencillos.
Brochetas de masa estiradas a mano. Servidas en un caldo de cordero claro, de un blanco lechoso. De esos cuyo aroma se percibe a kilómetros de distancia. Recordé que esa receta me la había enseñado la mismísima emperatriz. Una oleada de melancolía me invadió. Para no sumirme en esos recuerdos, hice una lista de todo lo que había que hacer. Y me dediqué por completo a los preparativos para la inauguración. Limpié la casa, quité el polvo del escaparate, contraté a un carpintero para que me instalara una nueva chimenea. Compré montones de cuencos de barro para los fideos y cestas de bambú para los bollos. Y volví a ponerme en marcha. Al taller de leña por leña. A la carnicería por carne. El mercado de verduras. El puesto de especias para condimentar. Di vueltas por toda la ciudad como un trompo. Cuando terminé, ya casi anochecía. Mi bolsa se aligeraba con cada parada, mientras que la pila de provisiones a mi espalda crecía. Llevé todo con cuidado a casa, aferrando un pequeño frasco contra mi pecho. Todavía me duele lo que me costó. La pimienta, tan valiosa como el oro. Ese frasquito casi me cuesta la vida. Por suerte llevaba suficiente dinero. Si no, el tendero me habría retenido hasta que pagara la diferencia. Justo cuando abrí la puerta, me encontré con mi vecino que salía. Era una mujer de aspecto vivaz y movimientos ágiles. Se presentó cordialmente y dijo llamarse Kai Xianping, profesora en la Academia Femenina. Tercera en su familia, podía llamar la señora Kai tercera. La señora Kai me examinó rápidamente. Su sonrisa era radiante y sincera. Amablemente me ayudó a entrar con mis cosas, charlando mientras indagaba sutilmente sobre mi situación. ¿Cuántos años tiene, señorita? ¿Vive con usted alguien más? ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Está casada? Con calma, dejé mi cesta de bambú y dije, mis padres han fallecido. Luego, tras una pausa, añadí, soy viuda. Recientemente enviudé. De hecho, aún estaba muy presente, pensé para mis adentros. Al fin y al cabo, Lu Xingfen ya estaba muerto y sin remedio. ¿Y quién dijo que una mujer solo podía llorar a su marido? ¿Por qué no podía llorarse a sí misma también? La señora Kai guardó silencio de inmediato. Sus ojos se pusieron en blanco mientras reflexionaba. Al cabo de un rato murmuró casi para sí misma, bueno, ser viuda no significa que no puedas volver a casarte. ¿Acaso piensas quedarte soltera para siempre? Me quité el velo en silencio mostrándole la cicatriz que me recorría el lado izquierdo de la cara. La señora Kai se quedó paralizada, como un ganso al que agarran por el cuello, y guardó completo silencio. Su rostro enrojeció. Sus labios se abrieron y cerraron varias veces. Pero no dijo ni una palabra antes de irse. Poco después me mandó un plato de pan plano con cerdo. A la mañana siguiente, antes incluso de que amaneciera, ya estaba levantado, aseado y amasando. La olla grande en la estufa burbujeaba y espumaba. Mientras esperaba a que la masa levara, retiré la espuma del caldo de cordero. Tras el tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso, la sopa turbia se tornó lentamente de un blanco cremoso. Con unos largos palillos de bambú, saqué la tierna carne de cordero, la corté en rodajas finas y la aparté. Luego añadí las especias, semillas de hinojo, raíz de angélica, jengibre seco y por último, una pizca de pimienta. El aroma se volvió tangible, extendiéndose suavemente por el aire. Los bollos que había puesto en la vaporera antes, ya estaban listos. Al levantar la tapa, salió un chorro de vapor y los bollos brillaban con aceite. Para cuando todo estuvo listo, las calles de Watertown apenas comenzaban a despertar. Mi primera clienta fue, como era de esperar, la vecina de al lado. La señora Kai siguió el aroma hasta mi puesto. Fue la primera en apoyar mi negocio, ni siquiera preguntó el precio. Acabo de pedir 2 bollos de 5 tesoros. ¿Qué preparaste? ¿Huele increíble?, preguntó. Sonriendo elegí 2 bollos envueltos en papel encerado y se los puse en su lonchera. 5 bollos del tesoro, dije. 6 monedas de cobre cada uno. Es la receta secreta de mi familia. Pero como es el día de la inauguración, te dejo 2 por 10 monedas. Ella quedó encantada con el descuento, pagó al instante y se hizo a un lado para comer. Al dar un bocado,
descubrió que el pan estaba repleto de camarones y carne. En cuanto alguien se animó a ser la primera, los demás que habían estado observando cerca empezaron a acercarse. No hacía falta ser un experto para ver cuánto lo estaba disfrutando. Los estibadores que realizaban trabajos pesados no podían sobrevivir solo con bollos. Así que cada uno pidió también un plato de fideos con cordero. El cordero era caro. 18 monedas el plato. Algunos espectadores se sorprendieron por el precio y se marcharon de inmediato. Los demás dudaron. Pero yo simplemente sonreí y expliqué que le había añadido pimienta de verdad a la sopa. Nadie pudo resistirse a ese aroma. Uno a uno cedieron y pidieron un tazón. Tras sorberlo y limpiarse la boca, comenzaron a elogiarlo a viva voz. Jefe, esto es algo especial. Ingredientes auténticos. Sabor intenso. Sus halagos me llenaron de alegría. Hacía tanto tiempo que no me sentía tan feliz. Gracias por su apoyo, dije alegremente. Vuelvan mañana. En tan solo media hora, se agotaron todos los bollos. En otra media hora, la masa que había preparado también casi se había acabado. Quedaban pocos clientes, miré el último trozo de masa, suficiente solo para un par de tazones, y decidí empezar a recoger. Fue entonces cuando una voz grave de hombre sonó detrás de mí. Jefe, ¿le quedan fideos? 7. Levanté la vista. Frente a mí se encontraba un hombre vestido como un cazador. De hombros anchos, cintura delgada y complexión fuerte y musculosa. Vestía una túnica azul índigo oscuro con un cinturón de cuero ceñido a la cintura del que colgaba un cuchillo corto. Un arco largo de casi la mitad de la altura de un hombre le colgaba en diagonal a la espalda, la correa le tiraba del pecho, dejando al descubierto la firme curva de sus músculos. Al mirarlo más de cerca, me di cuenta de que era guapo. Su cabello negro estaba recogido pulcramente, dejando al descubierto una frente amplia y lisa. Cejas pobladas, ojos penetrantes tan fríos como un lago de montaña, nariz recta y una cicatriz entre las cejas que acentuaba aún más su atractivo. Parecía del tipo callado y estoico. Ante un hombre tan guapo mi actitud se suavizó al instante. Incluso me sentí dispuesta a trabajar 15 minutos más. Solo quedan fideos con sopa de cordero, le dije. Asintió con la cabeza. Un cuenco. Luego entró, dejó el cuenco sobre la mesa y se sentó. Dividí la masa por la mitad, tomé pequeños trozos y los eché en la olla hirviendo. En el fondo de un cuenco de barro, ya había colocado una base de cordero cortado en lonchas finas. Cuando los trozos de masa flotaron, los recogí con un cucharón y los coloqué con cuidado en el cuenco. Luego vertí el caldo humeante, espolvoreé cebollino picado y listo. Perfecto. Le puse el tazón delante y volví a prepararme uno para mí. Me senté en una mesa al fondo y empecé a comer. El hombre devoró la comida, con una expresión de visible satisfacción. De repente se llevó la mano a la cintura y su rostro se congeló. Se quedó así un buen rato, luego empezó a desatarse el cinturón. Casi pegué un brinco del susto. El corazón me latía a 1000 por hora. Quise mirar, pero no me atreví. En vez de hacer nada indecente se limitó a juguetear un rato, se volvió a atar el cinturón y me miró, incómodo y rígido. Y de alguna manera entendí al instante lo que quería decir. No tenía dinero. Aquel rostro frío y distante cobró vida de repente. Si tan solo no fuera porque se le había olvidado traer efectivo. Nos sentamos en silencio mirándonos fijamente. Al rato, cuando vio que seguía sin moverse, suspiré para mis adentros. Primer día de trabajo, y ya me había topado con un gorronero. Vaya con la belleza. Los hombres guapos no son de fiar. Miré mis delgados brazos y piernas, luego su musculatura robusta y los músculos que se marcaban bajo sus mangas. Un solo movimiento de esos brazos podría aplastar a 3 de mí. Mejor ni hablar. Más vale ser inteligente que valiente. Digamos que fue una buena acción. Sonreí y saludé levemente. Primer día de apertura. Ese último plato corre por cuenta de la casa. Apretó los labios y de repente se dirigió hacia mí. Entré en pánico, casi esperando que me agarrara. Pero se detuvo a pocos pasos, se quitó el arco y lo dejó ante mí. ¿El arco?
Lo miré de reojo y luego con cautela, lo tomé. Para mí. MMM. Me llamo Morón Tiechui. Vivo en el condado de Jinzhou. Mañana traeré el dinero y lo canjearé. Habló con voz breve y firme. Casi me eché a reír. Tiechui. Martillo de hierro. Menudo nombre. Sonaba de maravilla. Levanté el arco con despreocupación. Era excelente, bien valía una moneda de plata. Suficiente para comprar 50 tazones de sopa de fideos con cordero. Cuando Morón Tiechui se marchó no pude evitar gritarle mientras se alejaba, no te olvides de venir mañana. Al día siguiente esperé desde la mañana hasta la noche. Morón Tiechui no apareció. 8. La tercera noche ahorré algo de dinero a propósito. Justo a la hora de cierre, llegó Morón Tiechui. Esta vez llevaba una chaqueta corta marrón y no llevaba cuchillo en la cintura, solo una pequeña bolsa de tela. En una mano llevaba un faisán salvaje atado. Su brazo derecho estaba vendado con una tira de tela blanca, ligeramente manchada de sangre. Al verme entró directamente, dejó el faisán en el suelo y echó 36 monedas de cobre en la caja. Un plato de fideos. Tomé el dinero y me puse a cocinar. Rápido y con práctica. Mientras comía, fui a la cocina y le traje su bao. Estaba en perfectas condiciones. Lo había guardado con mucho cuidado. Se lo devolví y me senté frente a él, apoyando la barbilla en la mano. ¿Por qué no viniste ayer? ¿No tenías miedo de que vendiera tu bao? Sus palillos se detuvieron en el aire. Luego bajó la cabeza. Confiaba en ti. No dije nada. Solo nos habíamos visto una vez, ¿qué sentido tenía decir cosas así? Pero entonces él continuó. No quise faltar ayer. Me lastimé al cazar ese faisán. Para cuando vi a un médico, ya era demasiado tarde para entrar a la ciudad. Parecía algo avergonzado. Es difícil manejar un cuchillo con un solo brazo, pero disparo bien con un bao. Recogió el faisán que tenía a sus pies y me lo empujó. Los faisanes de montaña no se parecían a los de granja, robustos, esbeltos, con largas plumas iridiscentes en la cola que brillaban al moverse. Apreté los labios. ¿Ya pagaste? Dejó los palillos y me miró a los ojos un instante antes de apartar la vista rápidamente, con un leve rubor en las mejillas. No lo notarías si no te fijaras bien. Es para ti, dijo. Gracias por el préstamo. Y antes de que pudiera decir nada, Morón Tiechui se levantó, llevó su cuenco a la cesta trasera y prácticamente salió corriendo por la puerta. Quise negarme, pero el faisán me bloqueó el paso. En cuanto su captor desapareció, cobró vida, aleteando y cacareando orgullosamente en medio de la carretera. Cloc cloc. Cloc cloc. El ruido cesó de golpe. Lo agarré por las alas, retorciéndolo hasta la altura de mis ojos, sonriendo con los dientes apretados. ¿Quieres un baño caliente? Pues te lo daré. El faisán chilló al cielo. 9. Al principio pensé. Fue mi cocina lo que lo conquistó. Resulta que le gustaba yo. Estaba preocupada. Desde aquel día Morón Tiechui se convirtió en un cliente habitual. Todos los días a la misma hora, aparecía para tomar un plato de sopa de fideos con cordero. Y comía en silencio sin hablar casi nunca. Era íntegro, correcto, jamás se extralimitó. Lo cual solo hizo que mis pensamientos indiscretos se sintieran avergonzados. Quería decirle que dejara de venir, pero ¿cómo? No es que hubiera dicho nada inapropiado. ¿Cómo podría decírselo? No estoy buscando casarme. En fin. Supongo que simplemente me dejaré llevar. 10. Sin darme cuenta, casi me había acostumbrado a la presencia de Morón Tiechui. Cada pocos días aparecía de repente con alguna pieza de caza, se sentaba a comer y tras limpiarse la boca, salía disparado por la puerta sin decir palabra, dejándonos a mí y a la pobre criatura que había dejado mirándonos con los ojos muy abiertos. A mis clientes les pareció graciosísimo. Empezaron a ponerme todo tipo de apodos ridículos. Normalmente me llamaban la señora de los lazos, o la señora de los fideos, que al menos tenían algo que ver con mi oficio e incluso ayudaron a darme a conocer.
¿Pero la señora de los pollos y los conejos? Eso ya era demasiado. No podía soportarlo más. Así que una tarde cerca de la hora de cierre, cuando vi a Morón Tietchowai llegar con otro bulto, decidí tenderle una emboscada. Bloqueé la puerta con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Como siempre dejó caer un conejo salvaje, listo para huir, pero se dio cuenta de que no lo iba a dejar pasar. Agachó la cabeza, moviéndose como un colegial avergonzado. «¿Qué es eso?», murmuró. Señalé directamente al conejo en el suelo. Me miró con una inocencia tan pura que casi me acobardé. «Debería devolvértelo yo», bufé. «Sigues dándome lo que quiero. No es que estas cosas caigan del cielo. Valen mucho dinero». Morón Tietchowai se limitó a mirar fijamente con terquedad y dijo en voz baja: «No todos los días, y solo quería dártelos. No quiero nada a cambio». Sentía la cara arder de irritación, mitad por la rabia, mitad por otra cosa. Le agarré del brazo y lo arrastré hacia el patio trasero. Al sentir mi contacto se quedó paralizado. Cada músculo bajo mi mano se puso rígido, como si hubiera agarrado una estatua. Me siguió con torpeza, sus largas piernas moviéndose con rigidez. El hombre alto parecía, sin duda, una ama de casa maltratada. Abrí de golpe la puerta cerrada con llave y señalé hacia la esquina del patio. Allí, en un pequeño corral cercado, dos faisanes salvajes se pavoneaban con orgullo, mientras que unos conejos dormitaban perezosamente en jaulas de madera. Al percibir el peligro, uno de los faisanes graznó con fuerza e intentó abalanzarse sobre él, pero se estrelló de cabeza contra la barandilla. Morón Tietchowai me miró sorprendido, parpadeando. Solté su brazo y murmuré, algo avergonzada: «No puedo matar gallinas». Cuando era niña, la familia Zhao no tenía los recursos suficientes para criar gallinas para carne. Las gallinas ponedoras eran más valiosas que el oro. Si alguien osaba hacerle daño, le rompían las piernas. Y más tarde, después de casarme con un miembro de la familia Lu, y sobre todo después de entrar en palacio, nunca tuve que ocuparme personalmente de tales asuntos. Así que no, la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Sus largas pestañas temblaron, y un atisbo de arrepentimiento cruzó su rostro. Luego hizo una leve reverencia y dijo solemnemente: «Fue mi culpa». Tras un instante de vacilación, me indicó que descansara dentro de la casa, se giró, sacó su cuchillo y se dirigió hacia la esquina. Se desató una ráfaga de plumas y chillidos. Luego silencio. Para cuando se consumió una varita de incienso, llamó a mi puerta. Cuando salí, el patio estaba impecable. Los faisanes y los conejos habían desaparecido, limpios y preparados. No quedaba ni rastro de sangre ni plumas. Incluso la hierba entre las losas brillaba con el rocío. La carne había sido cuidadosamente clasificada en cestas de bambú, y las pieles lavadas colgaban secándose en estantes de madera. La ropa de Morón Tietchowai estaba húmeda y se le pegaba al cuerpo. A través de la fina tela pude ver las líneas firmes de su cintura y sus muslos fuertes. Aparté la mirada de inmediato, con la cara ardiendo y el corazón palpitando con fuerza. «Gracias por hoy», murmuré. Sus ojos se iluminaron. Escurriéndose las mangas, sonrió radiante. «No es ninguna molestia. Si alguna vez necesitas ayuda, llámame». Fruncí el ceño entre exasperada y divertida. «Quítate la camisa, yo enciendo la estufa y conduzco por ti». Se puso rojo como un tomate y negó con la cabeza frenéticamente. «No, no hace falta». «Sí, me voy ya». Y antes de que pudiera responder, salió corriendo de nuevo. No pude evitar reírme. ¿De qué tenía tanto miedo? No es que yo sea un demonio devorador de hombres. 11. Y así transcurrieron los días, a ratos erráticos y a ratos tranquilos. La primavera se convirtió en verano, el verano dio paso al otoño. Sin darme cuenta, la ciudad de Yangzhou se vistió de oro y rojo. Los mercaderes que pasaban iban y venían apresuradamente, pero la mayoría se detenía para degustar los productos locales. El comercio estaba en pleno auge. La noticia corrió como la pólvora. Un cliente se lo contó a 10 a 100. El letrero de Hinz Morninitz se fue haciendo cada vez más conocido en todo el mercado del este.
Todos decían que había una mujer llamada Yang que preparaba la mejor sopa de cordero y los mejores fideos estirados a mano del pueblo. Poco a poco fui dejando atrás mi pasado, entregándome por completo a esta nueva vida. Sencilla y tranquila. Eso era la felicidad. Lady Yan, 2 bollos. Jefe, un plato de fideos con cordero. Enseguida. Sonriendo amasé la masa, la corté y la herví. Cada movimiento fluido y preciso. Mis clientes habituales charlaban delante, cuando una recién llegada entró por la puerta de atrás. Era una mujer alta, envuelta en una capa de viaje gris oscuro, cuya capucha le ocultaba el rostro. Justo cuando iba a preguntarle qué deseaba, dio un paso al frente rápidamente, se quitó la capucha y habló con una voz suave y melodiosa, inconfundible: «Hola, Jovie. ¿Cuánto tiempo sin verte?» Abrí los ojos como platos. El cuenco de barro se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. 12. La mansión del duque de Inglaterra nunca anunció públicamente el regreso de su verdadera hija. Al fin y al cabo, para un duque de primer rango, que su hija legítima fuera intercambiada al nacer por una nodriza era una deshonra. Un escándalo capaz de manchar la reputación de toda una familia. Así que le contaron al mundo que yo había nacido débil, con una constitución precaria, y que me habían enviado a un templo para recuperarme desde la infancia. Solo recientemente había regresado. Los chismes del mundo exterior no me preocupaban por el momento. Lo más importante era aprender las reglas. Mi madre, la duquesa en persona, designó a su antigua niñera para que me instruyera. Dijo que me permitirían aparecer en público después de un mes, si para entonces aprendía los modales adecuados. Primero, no debo llamarlos padre y madre, sino padre y madre de manera formal, sin tonos familiares. Segundo, cada movimiento de pie sentado, al caminar, debe ser grácil y elegante. Al comer, no debo mostrar los dientes ni hacer ruido al masticar. Al tomar sopa, la cuchara no debía tocar el tazón, y los palillos jamás debían golpear el plato. En todo, debía mostrarme digna y segura. Pero no podía. Me había criado descalza, riendo a carcajadas y comiendo rápido, devorando todo lo que caía en mis manos. Ahora, querían que me deslizara como un cisne y sonriera como una muñeca de porcelana. La enfermera suspiró sin cesar. No espero que te muevas como la señorita mayor, pero al menos aprende lo básico. Si no, ¿cómo vas a casarte bien? Las familias de la capital no son fáciles de tratar. Todo el mundo te estará observando. Me enfurruñé. Ser noble no era tan glamuroso como parecía. Sinceramente preferiría estar vendiendo bollos. Mientras la enfermera seguía suspirando, me escabullí de mis criadas y fui a buscar a mi madre, con la esperanza de rogarle que me dejara faltar a algunas clases. La mansión del duque era inmensa, con pabellones y pasillos laberínticos que parecían todos iguales. Era fácil perderse. Seguí un sendero de piedra y, de alguna manera, terminé en el patio delantero, cerca del estudio de mi padre. La niñera me había advertido que no lo molestara mientras trabajaba después del juzgado, pero dudé solo un instante. Ya que estaba allí, ¿por qué no? Di un paso adelante y me quedé paralizada al oír un llanto dentro. No quiero entrar en el palacio. Quiero casarme con Pei Ling. Era Lu Xionyue, mi hermana. Mamá suspiró suavemente. Eso no nos corresponde decidirlo a nosotras. Es un decreto del emperador. ¿Por qué no dejas ir a mi hermana, ya que ha vuelto? Un fuerte golpe resonó en el aire. ¿Me pegaste por ella? La voz de Xionyue temblaba mientras salía corriendo, cubriéndose el rostro. Rápidamente me escondí detrás de una orquídea en maceta. Tras su partida, la habitación volvió a quedar en silencio. Entonces se oyó la voz de mi madre, débil y cansada. ¿De verdad tiene que entrar en el palacio? El emperador ya tiene tantos. La voz del padre resonó, severa como una espada. Basta ya de tu vana compasión. El emperador es el hijo del cielo. ¿Cómo nos atrevemos a cuestionarlo? Tras un largo silencio, su tono se suavizó ligeramente. Aún así, Xionyue no se equivoca. Ella y Pei Ling crecieron juntas. Las familias hicieron promesas hace mucho tiempo. ¿Y qué hay de King Fang?, murmuró mi madre. El palacio no es como el mundo exterior.
Allí las reglas pueden matar. Contuve la respiración. Un largo silencio. Entonces la voz gélida de mi padre resonó como un trueno. Suplicaré a su majestad que conceda a Qin Fang un título superior. Es lo mejor que puedo hacer por ella. Mi madre dudó un instante y luego suspiró. De acuerdo. De todos modos, nunca había sido del tipo de persona que quisiera ser la ama de casa. Comparado con su vida anterior, convertirse en consorte real ya es el mayor honor. Imposible que fuera desagradecida, ¿verdad? 13 años. Y así entro en el palacio. El emperador, por respeto al duque de Inglaterra y a sus contribuciones a la corte, me otorgó el título de Zaoyi, el rango más alto entre las 9 consortes. Pero nunca le agradé. Me consideraba tosca, ignorante y de aspecto poco agraciado. Aun cuando me vestí con mis mejores galas, decía que seguía teniendo aspecto de campesina. La noche que entré en palacio, se quedó en mis aposentos por mero deber. Y después de eso, nunca más me volvió a llamar. El emperador acababa de superar los 50 años y solo contaba con unas pocas consortes de alto rango. Tras la emperatriz, la consorte noble y la consorte de belleza, me tocó a mí, Zaoyi. Su Majestad la emperatriz era, sin duda, el alma más bondadosa del mundo. De una gracia y belleza incomparables, culta y de gran educación, su nombre era conocido en toda la capital mucho antes de su matrimonio. Provenía de una ilustre familia noble y había sido elegida personalmente por el difunto emperador para ser la princesa heredera 20 años atrás. A pesar de su elevado estatus, era amable y tolerante con todos en el harén. Apenas 2 meses antes, aún era una chica de campo. Desconocida del protocolo palaciego, cometí muchos errores, algunos ridículos. Pero la emperatriz nunca se rió de mí. Incluso promulgó un edicto que prohibía castigarme por mi falta de modales, lo que me permitió vivir mis primeros meses en paz. No exagero al decir que todo el palacio se benefició de la bondad y el cuidado de la emperatriz. El noble consorte, en cambio, era su completo opuesto. No había nadie en el palacio a quien no le hubiera hecho la vida imposible. Provenía de la familia de la emperatriz viuda, una estirpe de generales militares. Experta en tiro con arco y equitación, criada con orgullo y mimos, era arrogante y obstinada. Ella y el emperador habían crecido juntos, como novios de la infancia, compartiendo un vínculo profundo. Por eso, también era extremadamente celosa. Aunque yo no era de su agrado, mi mera existencia era una espina clavada en su carne, una molestia que no soportaba. No podía atacar a la emperatriz por su noble cuna, ni se atrevía a tocar a la bella consorte, una bailarina extranjera muy querida por el emperador. Así que descargó toda su ira sobre mí, el hobbit invisible. Un día de invierno, nos encontramos por casualidad en el jardín imperial. Arrojó deliberadamente al lago el brazalete de jade que le había regalado la emperatriz viuda, y luego con altivez me ordenó que lo recogiera. No me atreví a desafiarla. Aunque no sabía nadar bien, entré con cuidado en el agua. El agua estaba helada, tan fría que calaba hasta los huesos. Esa noche me dio una fiebre altísima. Durante 3 días y 3 noches, no me bajó. El médico imperial insinuó sutilmente que quizá no lo lograría. La emperatriz tomó una decisión rápida. Mandó a sus doncellas a buscar una raíz de ginseng centenaria de sus reservas privadas, la cortó en rodajas y me la dio de comer con la mano. Solo entonces me bajó la fiebre. Cuando era joven, la emperatriz perdió a su primogénita por una fiebre. El ginseng no llegó a tiempo y la princesita falleció. Esa misma raíz, que no pudo salvar a su hija, me salvó a mí. La noble consorte, atormentada por la culpa, fingió estar enferma esa misma noche. Pero la emperatriz no se lo puso fácil. Le descontó el sueldo durante 6 meses y le ordenó que me copiara a mano un pasaje bíblico de bendiciones. 14. Durante mi fiebre, tuve un sueño largo y vívido. Solo entonces comprendí que no era más que una villana en la historia de otra persona. El emperador era el protagonista, cegado por el amor hacia la verdadera heroína, la impostora, la señorita de la casa del duque de Inglaterra. Y yo, la verdadera hija, había ocupado su lugar y entrado en el palacio con falsos pretextos, separando a la pareja que se amaba de verdad. Al final, para recuperar a su amada, el emperador me mandó ejecutar y descuartizar.
Los amantes se reunieron y vivieron felices para siempre, mientras mis huesos yacían esparcidos en el patíbulo, apartados con desprecio por los verdugos. Desperté de aquella pesadilla empapado en sudor. La agonía de ser cortada viva se había sentido terriblemente real. El frío de la hoja contra mi piel aún persistía en mi mente. Temblaba incontrolablemente luchando por respirar, pero mi mente estaba más clara que nunca. Tenía que escapar a toda costa. Si me quedaba, la muerte era segura. En ese palacio, solo había una salida. La casa del duque que me envió aquí en lugar de su otra hija, jamás me ayudaría. Los sirvientes y eunucos que me rodeaban, cuyo destino dependía del palacio, tampoco. La única persona que podía ayudarme era la emperatriz. Me sequé la cara, ignorando la debilidad que aún me atenazaba, y ordené a mi doncella que me ayudara a vestirme. Tenía que ver a su majestad. El salón del Fénix de la emperatriz estaba a solo 2 varitas de incienso de mi palacio Hanxiang. Para cuando el asistente del palacio anunció mi llegada, aún no había decidido qué decir. ¿Me creería la emperatriz si le dijera que quedarme significaba la muerte? Mis pensamientos eran un torbellino de ansiedad y miedo. Pero al encontrarme con la mirada dulce y tierna de la emperatriz, una ola de calma me invadió, como si por fin hubiera encontrado un suelo firme sobre el que apoyarme. Le dije que deseaba hablar en privado. Despidió a todas las criadas del vestíbulo, luego tomó suavemente mis manos frías y me preguntó qué me preocupaba. Retiré con cuidado las manos, me arrodillé e hice 3 reverencias, con la frente en el suelo, con un fuerte golpe. Entonces me acerqué gateando, le agarré la mano temblando y con voz entrecortada, le dije, Majestad, por favor, sálvame. Ella frunció el ceño, me ayudó a levantarme y me sirvió una taza de té. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó con dulzura. Bebí un sorbo de té esforzándome por calmar mi respiración. No podía contarle el sueño. Sonaría a locura. Así que solo pude decir, la noble consorte no se detendrá hasta que muera. Por favor, Majestad, se lo ruego, déjeme abandonar el palacio. Puede que haya sobrevivido esta vez, pero no sé si volveré a tener tanta suerte. La emperatriz guardó silencio. Sabía que yo decía la verdad. Con el carácter de la noble consorte me atormentaría hasta la muerte y el emperador lo encubriría. Bastó una sola frase. Murió de enfermedad. Tras una larga pausa, la emperatriz suspiró profundamente. Su mirada se suavizó como si me atravesara con la vista, como si mirara a otra persona. Te ayudaré, dijo al fin. Pero todavía no. ¿Has pensado en qué harás cuando salgas del palacio? Dudé un buen rato antes de susurrar, trabajaba en una pastelería. Podría abrir un pequeño restaurante, vender comida, tal vez. Ella asintió con aprobación. Tener una habilidad nunca está de más. Abriré una pequeña cocina en mi palacio para ti. Puedes aprender de los chefs imperiales. Cuando llegue el momento podrás valerte por ti misma. Luego inclinó la cabeza, sumida en sus pensamientos. Si vas a abandonar el palacio, la señora Liu Xiaoyi debe morir. Necesitarás una nueva identidad. Recuerdo que antes te apellidabas Zhao. Negué con la cabeza violentamente. La familia Zhao me había vendido por 20 cuentos. Jamás volvería a ser su hija. Reflexionó un instante, luego suavizó su tono, hablando como si intentara convencer a un niño. Si no deseas recuperar tu antiguo nombre, ¿estarías dispuesto a adoptar el mío? El apellido Jin. Me quedé paralizado con los ojos llenos de lágrimas y asentí repetidamente. Ella sonrió levemente, dándome unas palmaditas en la espalda con cariño. No te preocupes por lo que se pierde o se gana. Incluso un poco de plenitud es mejor que el vacío. De ahora en adelante te llamarás Jin Xiaoman. ¿Xiaoman? Jin Xiaoman. Lo susurré 2 veces en voz baja, y de repente las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi nombre Aria, lo habían dado por ser la segunda hija de la familia Zhao. Mi segundo nombre había sido elegido para que combinara con el de Liu Jingyue. Ella era la luna, y yo la flor que la crecía bajo ella. Ahora, por primera vez, tenía un nombre en el que alguien había pensado de verdad, un nombre dado con cariño y esperanza. Las lágrimas me nublaron la vista.
En mi corazón, no pude evitar llamar a la emperatriz en voz baja, madre. Y como si me hubiera oído, de repente me atrajo hacia ella y respondió con dulzura, ¿quién? 15. Segundo año de Yonge. Un incendio se desató en el salón Hanxiang, y la consorte imperial, la dama Liu, falleció trágicamente. El emperador la lloró profundamente y la honró póstumamente como consorte virtuosa. Ese mismo año, en abril, abrió un nuevo local de desayunos en la ciudad de Yanzhou, Hin's Morning Mills. 16. Dos dedos finos de color miel atraparon el tazón de porcelana que caía en el aire, y lo volvieron a colocar suavemente en mis manos. Fue algo consorte. Me quedé momentáneamente aturdida. Los días en que la gente me llamaba Lady Liu parecían de otra vida. Jamás imaginé volver a ver a una vieja conocida. La consorte Li fue en su día una bailarina extranjera de las regiones occidentales, a quien el emperador conoció disfrazado en un burdel. Su belleza le valió el título de Li, que significa grácil y encantadora. Aunque era muy querida, rara vez aparecía en público y nunca buscaba pelea. Era una de las pocas personas con las que podía hablar tranquilamente en aquel entonces. Pero jamás imaginé que nuestro reencuentro sería así. Cerré la tienda rápidamente y la invité a pasar. Li Fei, no Aileen, como se hacía llamar ahora, reía con libertad, con los ojos brillantes de una desbordante sensación de libertad. Se paseaba como si fuera la dueña del lugar, alabando mi gusto por la decoración. Entonces dio unas palmadas suaves y me dijo que me relajara. No estoy aquí para arrestarte. Ya no soy la consorte del emperador. Llámame Aileen. Con una sonrisa burlona, me entregó un grueso fajo de billetes de plata. Al ver mis ojos muy abiertos y sorprendidos, extendió las manos. Estos regalos son de la emperatriz Jin. Me pidió que te los entregara. No intentes devolverlos. Me voy a casa y no necesito el dinero del Gran Zhou. Entonces me lo contó. Tras mi muerte, el emperador emitió un decreto que convocaba a Lu Zhengyue, la joven viuda de un esposo recién fallecido, al palacio y la nombró consorte In. Pronto, todas las demás bellezas quedaron relegadas a un segundo plano. La consorte In reinaba suprema. Deberías agradecerle a tu hermana, dijo Aileen con voz pausada, recostándose en una silla de bambú como un leopardo que se relaja al sol. Si no hubiera llamado la atención del emperador, no habría tenido oportunidad de escapar. No le pregunté cómo logró salir del palacio, y ella no me preguntó cómo volví de entre los muertos. Simplemente se quedó a comer, luego se subió la capucha y salió de la ciudad, bañada por la dorada luz del sol otoñal, como un ave envuelta en llamas, lista para alzar el vuelo. Señora Lu, dijo por encima del hombro. La emperatriz Jin me ha enviado con un mensaje. Solo desea que encuentre la felicidad. 17. El día del Lidong, el primer día del invierno, Yangzhou se cubrió de una espesa y fina capa de nieve. Una capa blanca coronaba los oscuros tejados, haciéndose cada vez más densa y redondeada, hasta que incluso los gatos de arcilla tallados en los tejados parecían rollizos con su nuevo manto. El viento soplaba en las calles, y los copos de nieve caían sobre las cabezas de la gente. Provocaban risas de sorpresa, la nieve blanca contra las paredes rojas, como perlas esparcidas sobre seda carmesí. Con semejante clima, todos estaban dispuestos a gastar unas monedas en un humeante tazón de sopa de carne para entrar en calor. Un solo sorbo hizo que el calor recorriera todo mi cuerpo, desde el pecho hasta las extremidades, y el mundo entero se tornó agradablemente cálido. El negocio iba excepcionalmente bien ese día. En una hora, todo lo que había preparado por la mañana se había agotado, excepto un tazón de sopa de cordero que se cocinaba a fuego lento en la estufa. Giré el cartel de la tienda a cerrado, dejando una pequeña rendija en la puerta, y me apoyé en la estufa, avivando suavemente el fuego. Al rato, la puerta de madera se abrió con un crujido. Un hombre entró con los hombros cubiertos de nieve. La luz de las velas suavizó sus rasgos afilados, y sus botas de piel chirriaron al cruzar el umbral, derritiendo la nieve bajo ellas. Señalé la sopa que quedaba. «Sírvete». Como de costumbre no dijo nada, simplemente pagó, se sentó y terminó de comer en silencio. Pero al levantarse para irse, esta vez no me ofreció carne de caza. En cambio, puso en mis manos una piel de zorro blanco curtida a la perfección. Enarqué una ceja, pero no me negué.
El pelaje era suave y brillante, valía al menos varias docenas de colas de plata. Bajo la luz, sus pelos plateados relucían tenuemente dorados. Murong Tichuai Murong Martillo de Hierro, como le decían, vio que lo aceptaba, limpió su plato y se dio la vuelta para irse. Oye, le grité apoyando la barbilla en una mano. ¿Quieres esposa o no? Se quedó paralizado, se giró torpemente y balbuceó, debutante, ¿te casarás conmigo? ¿Quién suelta sus verdaderos sentimientos tan rápido? Me levanté y me acerqué a él. Retrocedió. Volví a avanzar. Siguió retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared y no tuvo a dónde ir. Me detuve justo frente a él. No me vuelvas a llamar jefe. Me llamo Yan Xiaoman. ¿Estás seguro de que lo has pensado bien? Dije en voz baja. Ya he estado casada antes. Se acercó un poco más y soltó de repente, no me importa. Levanté la vista hacia su rostro de rasgos afilados y parpadeé. De repente se percató de lo cerca que estábamos y se puso rojo como un tomate. Preso del pánico, retrocedió bruscamente contra la pared, asustando a algunos pájaros del tejado y provocando una nevada. No pude evitar reír. Luego levanté una mano y me quité el velo que siempre cubría mi rostro, trazando con el dedo la fina cicatriz que me cruzaba la mejilla izquierda. Incluso así, ¿todavía me quieres? Su expresión cambió al instante. Sus ojos marrones brillaban con lágrimas, no de disgusto sino de tristeza. Extendió la mano, temblando como si temiera que me quebrara bajo su tacto. ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo? Pensé en Outem Hunt. La consorte imperial cabalgaba temerariamente aclamada por la multitud. Su látigo, destinado a su caballo, me golpeó en la cara. El chasquido seco rasgó el aire y la sangre brotó a borbotones. Entonces sonrió lenta y venenosa y dijo, «Ay, no me había dado cuenta de que estabas ahí, Lady Lu». El rostro de la emperatriz palideció, pero la consorte ya se había bajado de su caballo y se había arrojado a los brazos del emperador, haciendo un puchero dulce. Lady Lu es una mujer tan aburrida. Se quedó ahí parada, sin hacer nada. Cualquiera que lo viera podría pensar que lo hice a propósito. El emperador no dijo nada. Solo le impuso una multa equivalente a un mes de sueldo y me envió un frasco de ungüento dorado como compensación. Aquellos ojos fríos del pasado ahora estaban llenos de calidez. Parpadeé evitando la pregunta y disimuladamente busqué la mano de Martillo de Hierro. Su palma era ancha y caliente, áspera por los callos. Dudé un instante y luego susurré, «Aún te oculto algo». Él sonrió dulcemente, se acercó y me abrazó, su frente contra la mía, sus ojos brillando con dulzura. Si Xiaoman no quiere contármelo, no tiene por qué hacerlo. Debió de usar algún tipo de bálsamo calmante, porque de repente sentí que me flaqueaban las extremidades. Mis dedos aflojaron el agarre en su manga y lentamente le devolví el abrazo. Él me abrazó con fuerza. Tenía la cara pegada a su pecho, su corazón latía con fuerza, tan rápido que parecía que iba a salirse de las manos. De repente me soltó, corrió hacia la puerta y gritó, «¿A dónde vas?». Le grité. El viento frío entró de golpe, trayendo consigo su voz con claridad. «Voy a buscar una casamentera». 18. Noram Martillo de Hierro insistió en casarse conmigo como es debido. 3 cartas, 6 rituales, sin saltarse ni un solo paso. Se apresuró a contratar a una casamentera para proponerme matrimonio, incluso sobornó a una adivina para que tuviéramos una unión perfecta. Al día siguiente llegó con un cofre de dote. No había mucho dentro, pero sí todas sus pertenencias. La escritura de una casa en el condado de Jinzhou, otra de una propiedad en el mercado occidental de Yangzhou, 2 títulos de propiedad de tierras agrícolas, 285 monedas de cobre y 412 monedas de cobre, algunas pieles de conejo y bisón, una corona de fénix y una túnica nupcial escarlata, y un par de brazaletes de oro con corazones gemelos grabados. Dijo que los brazaletes eran el regalo de dote de su madre para su futura esposa. Su madre era hija de un antiguo magistrado, perteneciente a una familia otrora gloriosa que luego cayó en desgracia. Se casó con un erudito pobre pero apuesto, el padre de Martillo de Hierro, y se mudó a lo profundo de las montañas. Por fortuna más tarde aprobó el examen provincial y se convirtió en un erudito xiuzai.
Las pulseras de oro se compraron con el dinero de la recompensa por aquella victoria. Los ojos de Iron Amer brillaban mientras me decía, con una sonrisa de oreja a oreja, todo mi dinero es tuyo. Los niños incluso pueden llevar tu apellido. Le puse los ojos en blanco aquella tarde tan señalada para la boda. Llegó elegantemente vestido, al frente de una banda completa con tambores y gaitas, 8 hombres que portaban una gran litera nupcial roja, pintada con peonías en flor. La casamentera sonriente estaba a su lado, llamando a la novia para que subiera a la litera. Ataviada con una corona de fénix y un velo carmesí, sentí una oleada de emociones en el pecho. Años atrás, la familia Lu me envió al palacio en una pequeña litera, vestida de rosa, humilde y agradecida. Hoy vestía de rojo brillante de nuevo, pero esta vez, me traían de vuelta a casa. En la puerta, los invitados a la boda nos aclamaron, recogiendo sus propinas y colmándonos de bendiciones. Al no quedar nuestros padres, no invitamos a nadie más. Cuando los presentes se marcharon, solo quedamos nosotros 2 dentro. Nos inclinamos ante el cielo y la tierra, ante el salón ancestral, y luego el uno ante el otro. Después, marido y mujer entramos en la alcoba nupcial. Al terminar, nos miramos ambos sonrojados, y luego estallamos en carcajadas. Apagó las velas y cayó la oscuridad. En la penumbra, cada sonido y cada tacto se hicieron más nítidos. El roce de la ropa, el calor de la piel, el aroma a vela roja perduraron. Las cortinas primaverales se mecieron. Desde entonces nuestros días se llenaron de paz y dulce alegría.